No dejes que los años pasen y se conviertan en un torbellino de actividades sin sentido. Acuérdate del Señor tu Creador, piensa en Él y vive cada día agarrado de su mano. Bienvenidos a Centinelas de Cristo, a tu lección de Inverso. De perseguidor a perseguido. De todas las promesas en el mundo, los cristianos son los que deberían protestar con mayor vehemencia contra los principios y los errores que resultaron en el acto de llevar a Jesús a la cruz. Sin embargo, muchos llamados cristianos han seguido el ejemplo de aquellos que crucificaron a Cristo, en lugar del precedente establecido por aquel que fue crucificado. Jesús dijo que sus verdaderos discípulos serían perseguidos, nunca perseguidores. Desempeñar el papel de perseguidor convierte a cualquier creyente en un discípulo del dragón y no de Jesús. Apocalipsis 12, del 13 al 17 te puede ayudar con esto. Por supuesto, la gente también puede hacer la transición en el sentido contrario. Saulo es un ejemplo perfecto de esto, ya que era conocido como uno de los perseguidores más feroces de la iglesia cristiana primitiva antes de convertirse en uno de los misioneros más dedicados y de los más prolíficos escritores apostólicos de esa misma iglesia. Al principio se propuso arrestar a todos los cristianos que encontrara y disolver todas las asambleas cristianas que pudiera. Incluso facilitó la lapidación del primer mártir cristiano, Esteban. La conversión de Saulo es una demostración maravillosa de cómo el Espíritu de Dios puede transformar completamente a una persona, llevándolo de perseguidor a perseguido. Jesús confrontó por primera vez a Saulo a causa de su cruel misión mientras viajaba a Damasco. A manera de presentación, identificó a Saulo como el perseguidor y a él mismo como el perseguido. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Hechos 9, verso 4 y verso 5. Después de que Saulo conoció a Jesús, nunca más utilizó instrumentos de fuerza para tratar a los creyentes. Jesús cambió su carácter, sus técnicas y su nombre. Saulo se convirtió en Pablo, un hombre completamente nuevo que ahora apelaba al corazón y a la mente de las personas en lugar de coaccionar y herir. En sus testimonios ante la turba de Jerusalén y más tarde ante el rey Agripa, Pablo hizo de su conversión de perseguidor a perseguido la principal evidencia de que Cristo lo había transformado. Resulta irónico que tantos cristianos que afirman creer en el Nuevo Testamento vayan directamente en contra del ejemplo del autor más prolífico de ese mismo Nuevo Testamento. Los perseguidores religiosos siguen el precedente que Pablo estableció antes de su conversión en lugar del que él estableció después. Esta asombrosa historia debería llevar a todo creyente a poner de lado permanentemente los instrumentos de fuerza y abrazar el Espíritu de Cristo como lo hizo Pablo. Si tenemos una verdadera comprensión de la cruz y un encuentro genuino con Cristo, experimentaremos el tipo de conversión definitiva de Pablo. La historia de Jesús transforma el comportamiento y las relaciones de todos los que estudian su ejemplo con una mente receptiva. Su ministerio es la norma perfecta por la que podemos medir la legitimidad de nuestra profesión de fe. Como dijo Santiago, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe está muerta si no va acompañada de los hechos. Un cristianismo que lleva a la gente a comportarse como enemigos de Cristo no es un cristianismo. Es una religión equivocada y sin esperanza. El mundo necesita el verdadero cristianismo que se basa en una manifestación real del verdadero Espíritu de Jesús. Hay una pregunta que me gustaría que te hagas y puedas compartirla con tus amigos. ¿Cómo influye la verdadera conversión en la forma en que una persona entiende la libertad religiosa? Que Dios te pueda bendecir en este día.
Gracias por acompañarnos. Te esperamos el día de mañana.